Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto poder saludarlos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar, El inicio y futuro del Internet en México. El primero de una serie de webinars que estamos preparando desde NIC México y que deseamos de todo corazón que sea de muchísimo interés para ustedes. Hoy tenemos el gran honor de dar la bienvenida a nuestros panelistas, elementos fundamentales del equipo que logró la primera conexión terrestre en México. Hugo García, director general de Nubosperta. David Treviño, director de tecnología de City Value in Real Time. Daniel Trujillo, director CEO de Corporate Functions. Consideramos de gran importancia reconocer las aportaciones también de Ramiro Flores, que el día de hoy no nos puede acompañar, pero que estuvo aportando durante las pláticas preparatorias que tuvimos para esta presentación y a quien le mandamos un gran saludo y todo nuestro agradecimiento. Hacemos también mención que los comentarios de nuestros invitados del día de hoy los realizan a título personal y no significa bajo ninguna forma el posicionamiento de las empresas en las que hoy colaboran o en las que han colaborado, así tampoco el del TEC de Monterrey o el de NIC México, sino que se trata de una plática de los hechos según fueron vividos por ellos, sus protagonistas. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Estamos dando unos pocos minutos para que se pueda sumar la mayor cantidad de gente y poder empezar con una audiencia más amplia, así que agradecemos de todo corazón que nos estén acompañando puntualmente, pero sabemos que en algunas ocasiones hay algunos detalles que nos hacen retrasarnos, así que estamos dando unos pocos minutos para poder empezar. Aprovecho para comentarles a nuestros invitados y a nuestra audiencia que las participaciones no podrán ser realizadas a través del micrófono ni a través de la cámara, sino a través del espacio de Q&A que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Ustedes pueden acceder, escribir ahí las preguntas, las estaremos acumulando y revisando para que al final las puedan ser contestadas por nuestros panelistas. Desafortunadamente, también para justo tener una mayor capacidad de atención, no podemos tampoco hacer uso de las manos levantadas, que si bien se encuentra habilitado, la realidad es de que solamente estaremos apoyándonos a través del espacio de preguntas y respuestas. Como les comentaba, este panel es histórico. Es la primera vez que tenemos la fortuna de poder escuchar las aportaciones de viva voz de aquellos que tuvieron un papel fundamental en este gran hito para la conectividad de nuestro país. Hay muchísimos temas que comentar, por lo que con la finalidad de poder tocar la mayor cantidad de temas, hemos dividido esta plática en 5 secciones. Las primeras 4 son preguntas directas que estaremos realizando a nuestros invitados y que tendrán 15 minutos para poder desarrollar su opinión, y al final tendremos esta sección final donde estaremos atendiendo a las preguntas de nuestra audiencia y buscaremos que sean en la medida de lo posible la mayor cantidad de preguntas. Ustedes pueden empezar a realizar sus preguntas desde el momento en el que iniciamos nuestra exposición y serán contestadas en el momento final, que es nuestra quinta sección. Si les parece bien y si nuestros invitados están de acuerdo, les damos el espacio para que nos puedan saludar y estaríamos dando ya espacio para nuestra entrada y nuestras primeras preguntas. Bienvenido David, bienvenido Hugo, bienvenido Daniel. Muchas gracias, Fabiola. Muchas gracias, Fabiola. Gracias por la invitación. Gracias. Buenas tardes a todos. Al contrario, es para nosotros un gran gusto que ustedes formen parte de nuestro primer webinar inaugural de toda una sección que va a venir, pero sabíamos que contar con ustedes era la elección correcta. Si les parece bien, comenzamos contigo, Daniel. Platicamos un poco acerca de cómo fue que inicia este proyecto de Internet en México. ¿Qué es lo que motiva este proyecto? ¿En qué año es cuando empieza? ¿Y qué estaba viviendo en ese momento el país? Claro que sí. Primero, 3 comentarios muy rápidos. Primero, agradecer a los organizadores de NIC por su invitación, ¿no? Y bueno, para los que no lo escucharon, que se conectaron después, pues recordar que lo que aquí se comente representa mi opinión personal y la versión de los hechos y no las de Banco Santander, para los cuales trabajo desde hace 24 años, ni la versión oficial del Tecnológico de Monterrey, en la que dejé de trabajar hace 31 años y que recuerdo con mucho cariño. También voy a intentar reducir mi Spanglish. Llevo mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, así es que me van a disculpar, pero algunas cosas van a salir en inglés. ¿Qué se estaba viendo en el país? Bueno, el tipo de cambio en 1980 estaba a 23 pesos por dólar y en 1988 se disparó a 2,300 pesos por dólar, ¿no?
Esos eran los tiempos, en ese escenario se dio. En 1980, cuando vivía en Guadalajara, conseguí el permiso de mi padre, que en paz descanse, para estudiar computación en el Tecnológico de Monterrey, solo si conseguía beca. El costo de vida por un estudiante foráneo era altísimo. A pesar de tener beca, para ayudarme económicamente, tuve 2 y hasta 3 trabajos de becario simultáneamente. En el departamento de física dando clases y como responsable del banco de problemas para generación de exámenes. Y después, ya hacia el final de mi carrera, también trabajando en el centro de cálculo. ¿Cómo nace el proyecto para conectarse a Internet? Bueno, es como lo comentamos en las pláticas preparatorias con Ramiro. El proyecto comenzó en 1985 como resultado de la estrategia del TEC para el apoyo de la investigación por parte del Departamento de Telecomunicaciones y Redes del Campus Monterrey. Esta se materializa en 1986 con la conexión a Bitnet y en 1988 con la conexión a Internet y también en ese mismo año con un sistema de educación a distancia a través de clases vía satélite. Esos son los 3 puntos con los que materializamos. ¿Qué papel o qué rol tenía asignado? Bueno, mi rol fue el de director del Departamento de Telecomunicaciones y Redes, reportando al director de Informática, Ramiro Flores, y tuvo bajo mi responsabilidad hacer las gestiones administrativas para obtener una línea privada internacional con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y AT&T en Estados Unidos, obtener los permisos, utilizando la membresía de la SACS, que significa Southern Association of Colleges and Schools, establecer la relación con la Universidad de Texas para realizar la conexión primero a Bitnet y luego a Internet a través de THNET, que es el Texas Higher Education Network. También a través de EDUCOM, que era la asociación de universidades que patrocinaba a Bitnet en ese momento, tenía la misión de establecer relaciones de networking, ¿no?, con otras universidades donde se realizaban las conferencias y se hacían presentaciones de nuestros planes. Estuve en Princeton University, en Stanford, en Caltech, en la Universidad de Michigan, en Carnegie Mellon y por supuesto en la Universidad de Texas, en la que muy amablemente nos invitaron en sus reuniones anuales de planeación. Realmente había mucho interés de Estados Unidos, en particular la Universidad de Texas, de la participación y la conexión hacia México. En esas reuniones tuve el orgullo de conocer en persona a Steve Jobs, una reunión en la Universidad de Michigan, de tomarme prácticamente una cerveza con él, de platicar con aquel entonces, y por supuesto también de haber interactuado con Héctor García Molina en su laboratorio de Princeton University, donde realizaba investigaciones de base de datos. Algunos de ustedes sabrán que Héctor García Molina es un exalumno del Tecnológico Monterrey distinguido y que trabajó en Google, no trabajó en Google, sino que trabajando en conjunto con Google, desarrolló los algoritmos para tener esas bases de datos infinitas que hoy en día utilizamos en sus máquinas de búsqueda. Básicamente eso es lo que te comentaría, Fabiola. Muchísimas gracias, Daniel. No sé si David o Hugo nos pudieran comentar un poco desde su perspectiva y también contarnos cuál era el papel que ustedes tenían asignados en ese momento y qué era lo que para ustedes también estaba viéndose en el país o tal vez en la institución en la que ustedes estaban trabajando. Adelante, David. Hugo. Ay, qué amables todos. Nada más una precisión con lo de García Molina. Fue el asesor de tesis de Sergey Brin o de Larry Page, no acuerdo de cuál de los dos. Y sí, su trabajo fue seminal para el tema del indexamiento de todas esas cosas, ¿no? El país en esas épocas era otro. Las telecomunicaciones eran una actividad del Estado, tenías que pedir permisos. Definitivamente, pues todo el trabajo que Daniel hizo para lograr la conexión fue muy importante y yo creo que ya teníamos camino andado con el haber estado conectado a Bitnet. La comunidad académica fue muy abierta y adoptó todas estas tecnologías con mucho entusiasmo y mucho ánimo. Claro. Bueno, yo también llegué a estudiar a Monterrey en el 83, más o menos. Soy originario de Tampico. A mí también me condicionaron estar becado para poder estudiar en Monterrey. Y bueno, en los últimos
2 años de la carrera tuve la fortuna de conocer algunos que como Daniel y como David trabajaban en el centro de cómputo, y todavía siendo estudiante, bueno, pues tuve la fortuna de poder incorporarme como estudiante trabajando ahí en el centro de cálculo, ¿no? Como le llamamos en aquel entonces. Y bueno, yo me graduó en el 86, año del Mundial, por cierto. En el Estadio Tecnológico se jugaron 2 partidos, el partido de Portugal, no me acuerdo quién más, pero me acuerdo perfecto porque en ese entonces, bueno, después del medio tiempo, seguramente estaba muy mal el partido, pero después del medio tiempo ya te dejaban entrar al estadio a ver un ratito del Mundial. Como yo me había graduado en ese verano, bueno, pues tenía 2 alternativas. Si no tenía trabajo, me tenía que regresar a Tampico, y si podía colocarme en algún lado, bueno, pues me quedaba a vivir en Monterrey bajo mis propios medios, ¿no? Afortunadamente me fue bien en el trabajo que hicimos ahí como estudiante en el centro de cálculo, y Ramiro Flores, pues igual me invita a quedarme para participar en el equipo de Daniel. Y bueno, fue como también pues tuve la fortuna de poder colaborar con estos caballeros en esto que Daniel acaba de describir. Una pregunta que me gustaría que ustedes me contestaran en algunas pocas palabras. ¿Cómo era México antes de estar conectado a Internet? Un poco lo había estado comentando David, pero ¿qué era estar sin la conexión? ¿Cómo se vivía estar no conectado? David, ¿te parece bien si empezamos contigo? Yo creo que sobrevivimos al no estar conectados. Afortunadamente, como te digo, yo empecé a trabajar en 1984 en el centro de cálculo, en el área de servicios académicos. Luego trabajé en el departamento de servicios computacionales, al que llegué a dirigir. Éramos responsables de la parte de cómputo. México en esa época estaba cerrado, apenas se empezaban a abrir temas de telecomunicaciones, se estaba haciendo mucho énfasis en la comunicación satelital, que aquellos que utilizamos comunicación satelital, pues sabemos que hay una latencia bastante interesante entre la subida y la bajada de la señal, que puede producir algún tipo de retraso. Sin embargo, se pudo meter el protocolo TCP/IP. De hecho, hay un RFC que se llama TCP/IP sobre carriers voladores, sobre pigeons, sobre palomas. Es un RFC de broma, pero es la parte versátil de estos protocolos. En el TEC de Monterrey se había desarrollado las redes locales desde mucho antes de esas fechas, con microcomputadoras Apple II, que de hecho me parece que Hugo García las reparaba también cuando era estudiante. No sé si él o las Mac. Y teníamos una red de inscripciones. Entonces ya todo el tema de la red local existía. Entonces no era la inmediatez que ahora, ni la ubicuidad que ahora tenemos, ¿sí? Por ejemplo, yo también conocí a Jobs en el 94 y me dicen muchos, oye, ¿y por qué no te tomaste una selfie con él? No había selfies, no había cámaras en cada dispositivo móvil. No había cámaras digitales, manera. punto. No había cámaras digitales, ¿no? Y más antes, pues estamos hablando del 88, principios de 89, el 87 una red satelital, en el 87 fibra óptica. En el caso del TEC de Monterrey ya manejábamos esos conceptos. A lo mejor utilizábamos token ring, algunas otras tecnologías, pero al final de cuentas ya había esa inquietud por tener comunicación, y como Hugo siempre comenta, pues una PC es una cosa, pero una PC en una red tiene un impacto y un valor exponencial, ¿no? El que quiera seguir, Hugo. No sé si Hugo o Daniel quieran comentarnos su perspectiva de cómo era antes de estar conectados. Déjame comentarte una anécdota muy interesante. Gracias a que no existía internet, conocí a la que hoy es mi esposa, porque ella también colaboraba en el TEC,
y trabajaba en el área de biblioteca, ¿no? En lo que en aquel entonces le llamaba el SECOBI. Y la única forma en donde tú podías intercambiar, vamos a decir, una propuesta, una cotización, era a través de un fax, que era el único que existía en el campus y que la operaba quien ahora es mi esposa, ¿no? Y que gracias a ese fax y gracias a esas idas y venidas a recoger faxes a la biblioteca fue que la conocí y bueno, pues eventualmente nos casamos, ¿no? Pero así era como intercambiabas documentos en aquel entonces, ¿no? Tenías que acudir a una fotocopiadora que luego digitalizaba un documento y lo mandaba a través de línea telefónica como si fuera un módem, ¿no? Entonces, así era como operábamos, ese era el mecanismo o los mecanismos de comunicación, evidentemente las llamadas telefónicas también, pero cuando tenías que intercambiar un documento y necesitabas un papel que firmar, pues ese era el medio en aquel entonces, y había uno en el TEC. Daniel. Sí, claro. De hecho, toda la comunicación que se hacía con universidades era a través de cartas, ¿no? Y también la telefonía, que fue lo primero que se trató de impulsar, no sé, con comunicaciones vía satélite, era la restricción. O sea, en aquel tiempo, conceptos como correo electrónico y demás eran incipientes, apenas comenzaban. O sea, yo recuerdo muy bien que para hablar a mi casa en Guadalajara, pues hacía cola en un teléfono público que estaba al lado de la oficina de correos, que está a la entrada de rectoría, ¿no? Y te podía hablar 10 minutos y tenía que hablar por cobrar a mi casa porque no te ajustaban pues los 20 o las moneditas que tenías que poner. O sea, realmente la infraestructura de comunicaciones en aquel entonces era muy limitada y haber conseguido primero esa línea privada que les acabo de comentar, o la facilidad del TEC, ¿no? Que era carísimo. En aquel entonces llamadas internacionales, porque estuvimos conectados varios meses a Bitnet a través de una línea dial-up, ¿no? Recuerdo muy bien que teníamos el spooler de la IBM 370 o 4381, no recuerdo cuál teníamos en aquel entonces. Estamos mirando el spooler y en cuanto se vaciaba, teníamos que colgar. Y esperábamos que se llenara y dependiendo de qué tanto se llenara, pues volvíamos a hacer la siguiente llamada. Era totalmente bajo demanda porque ahí los minutos contaban, ¿no? Y a veces los modems se conectaban a 2400 y a veces a 1200 y así empezamos. Pero yo creo que muy centrados en el cliente, es decir, en los estudiantes, en los maestros, en los investigadores, logramos cosas muy interesantes, ¿no? Que los hicieron sentir como que si estuvieran en su momento en las universidades americanas o europeas en las que habían ellos estudiado, ¿no? Correcto. Perdón, David, ¿querías comentar algo? No, adelante. Ok. De hecho, pues voy a seguir contigo porque lo que me interesaría también que nos platicaras, en este caso tú, David, es cómo es que se afronta un reto que no tiene tantas referencias, que es claramente innovador. Había un ejemplo a seguir. ¿Cómo empiezan ustedes a construir el paso a paso de esta primera conexión, de este primer gran proyecto? ¿Qué es lo que a ustedes les nutre? ¿Cómo intercambian información? Mira, vamos a empezar a colocarnos en el contexto de esas épocas. Internet a finales de los 80 no era algo, un nombre común, ¿sí? Es más, algunos le decían que era la National Science Foundation y no se mencionaba la palabra como tal Internet hasta finales de los 80. En Estados Unidos, entre 1988 y 1989, los que usaban Internet eran alumnos de escuelas de graduados e investigadores de universidades de investigación. De hecho, el backbone, la espina dorsal de la red que luego ya se transformó y se conoció como Internet, la National Science Foundation Network, era precisamente para conectar centros de investigación. Podemos decir que hasta 1993-94 la comunidad en general tuvo acceso a Internet, que fue cuando el backbone de National Science Foundation pasó a Merit, a un operador, en donde ya dijo el gobierno, mira, yo ya no voy a financiar a todo el backbone, vamos a empezarlo a abrir. Y en ese entonces ya hubo mayor acceso, ¿no? En nuestro caso no existieron retos tan complicados para que se usara Internet. No hubo que convencer a nadie de las bondades porque ya teníamos una cultura de uso de redes locales, internacionales, red satelital, estaba Bitnet, ya se sabía
que era correo electrónico desde el 86, desde marzo del 86. En esa época, el reto principal, creo yo, tenía que ver con la parte de tramitología, de trámites. De acuerdo a un libro que se llama The Matrix, Computer Networks and Conference Systems Worldwide, de un señor que es John S. Quaterman, editado en 1990, hace un compendio de todos los esfuerzos de redes. Aquí está el libro, no se alcanza a ver. Este libro, de todos los esfuerzos de redes a nivel mundial. En un capítulo habla acerca de México, en donde dedica un espacio a qué pasa en México, menciona y comenta que en México las redes privadas no estaban permitidas, ¿sí? Entonces hubo que conseguir permisos para hacer esas redes y esas conexiones internacionales que Daniel trabajó para lograrlo. Hubo que llevar módems y tenerlos allá en la Universidad de Texas, en San Antonio, para la conexión. Había que pedir permiso ante el embajador, que Daniel logró allá convencerlos de que era bueno para México realizar esas actividades, ¿no? También ya se había trabajado en la red satelital en 1987 y en la red local del campus en ese mismo año. Desde antes teníamos la red de inscripciones, en donde teníamos todas las Apple II, que fue la primera red local de propósito específico y la más grande que había en su tiempo, ¿no? El reto que veíamos ya local era, teníamos que cambiar, manejábamos ciertos protocolos. La red de Internet, la Texas Higher Education Network, manejaba un protocolo que era TCP/IP, y también era multiprotocolo. De hecho, ahí Hugo es el más indicado en comentarlo, y Daniel, pero se manejaba DECnet, TCP/IP, no me acuerdo cuál es el protocolo de IBM, y preferiría no acordarme porque eso ya BSC. es tecnología propietaria, el BSC, y recuerdo que uno de los logros que teníamos allá de chavos era que logramos sacar el VITAM, que era un protocolo propietario que teníamos ahí en los equipos IBM. Entonces había que meternos con tecnología abierta, con sistemas abiertos. Hablar de cosas como Unix, pues era sacrilegio, porque al final del día teníamos acceso a sistemas propietarios. Por ejemplo, Hugo García en septiembre de 1988 participó en Interop 88 en Santa Clara, California, donde tomó un curso de TCP/IP in depth, o sea, a profundidad. Y nuestro system programmer en el 4381, Rogelio Lozano, tomó un curso de TCP/IP para el sistema operativo, para el System Programmer del BM 370, que es BM 370, ¿no? Todo eso está documentado en el cursor, año 3, el número 30 de noviembre y diciembre del 88. Y pues no teníamos objeciones de la administración. Bueno, no que yo me haya dado cuenta. El ingeniero Ramiro Flores era el que tenía que ver los temas de dinero cuando se nos ocurrían o necesitábamos algunas cosas adicionales. Algo importante que hay que poner en la mesa es que en estas épocas los enlaces privados, según recuerdo, se cobraban por distancia. El costo no era por llamada, no era flat rate, era por la distancia que tenía el enlace. Entonces ese era otro tema. Era un mundo muy diferente en cómo se cobraban las comunicaciones. Olvídate de pagabas por consumo y pagabas por uso. No era flat, no había una tarifa estable. Entonces no teníamos esas objeciones. Claro, había temas porque pues estaba el uso de la tecnología satelital, y pues se supone que en la Ciudad de México en el 89 se iba a tener un enlace hacia el ENCA. Nosotros, sin embargo, con el trabajo de Daniel Hugo, pues tuvimos un enlace hacia UTSA, que está documentado eso en un artículo del periódico El Norte en 1988, el 19 de diciembre. Lo pueden revisar en la hemeroteca de dicho periódico. Yo lo tengo aquí, pero desafortunadamente no podemos transferir, compartir las pantallas. Entonces, no te preocupes, David, buscaremos la forma de hacérselos del conocimiento de nuestra audiencia. Sí. De hecho, el trabajo empezó desde antes. Desde octubre se hicieron pruebas de acuerdo a una publicación que se llama Cursor, que es interna.
Desde noviembre nos conectamos. La realidad es que todos los que estuvimos trabajando ahí estábamos haciendo la chamba, ¿sí? Internet en esas épocas no era tema, ¿sí? Es más, aún a principios de 1990, algunos analistas internacionales decían que Internet era una cosa que iba a seguir en la academia. Era un tema académico completamente. Y eso me lleva a una frase que me gusta mucho. Tendemos a sobreestimar el impacto de una tecnología en el corto plazo y subestimarlo en el largo plazo. Ahorita, en estas épocas, no podemos pensar de cosas que hemos hecho durante la pandemia, trabajo remoto, educación remota, etcétera, sin tener acceso a Internet. Pero en esas épocas no era un nicho, ¿sí? Fue trabajo que surgió para tratar de conectar a la comunidad. El tecnológico, al pertenecer a la Southern Association of Colleges and Schools, tenía que tener ciertos indicadores, ciertos libros por facultad, por cantidad de facultad, por metro cuadrado de biblioteca. Había ciertos indicadores, ciertos doctorados por cantidad de faculty, de planta de maestros. Y entonces hubo mucho intercambio de gente del TEC que estudiaba en el extranjero y que tenía que estar comunicada. Ya existía Bitnet, pero pues requerían luego los que venían, oye, ya tengo contacto, puedo usar la supercomputadora de este lugar porque allá, oye, pues dame algo más para poder conectarme y hacer un telnet, o transferir archivos, etcétera, a otros lados. Y por eso es que se expandió a la Texas Higher Education Network nuestra conexión, ¿no? Entonces, definitivamente creo yo que había una meta muy bien definida, había un objetivo y teníamos el deseo de lograrlo. Sí, hubo retos, hubo que conseguir equipos Access y olvídate, digo, eso también, no quiero usar una palabra, pero en ese entonces en el TEC teníamos los chones azules, usábamos tecnología IBM azul para todo. Y hubo apoyos muy importantes, definitivamente, que luego también conseguimos con el trabajo que realizamos con Daniel, con nosotros, pues conseguimos donativos y apoyos de Digital Equipment. Ahora, sí, DEC ya no existe, como Sun Microsystems, que el eslogan de Sun era la computadora es la red, the network is the computer, perdón, la red es la computadora, cosa que ahorita lo damos por sentado. Si necesitamos algún recurso, pues ahí está la nube, ahí está la red, ahí mandamos cosas, recibimos respuesta, utilizamos casi todos servicios de correo electrónico, que en ese entonces nosotros tuvimos que desarrollar los clientes de correo electrónico, ¿sí? Y que al final de cuentas el impacto se fue construyendo porque nuestra comunidad académica, bueno, la comunidad académica en el TEC de Monterrey era muy abierta a este tipo de cosas. Había tecnologías que no era tan fácil integrarlas o agregarlas, pues me acuerdo estuvo el Communicator y el Notes, etcétera, no era tan sencillo, sí hubo un uso, pero las tecnologías abiertas, las tecnologías de Internet, crecieron y pegaron, ¿no? Entonces, como dice un buen amigo, José Luis Gómez, que estuvo metido en esto y gran amigo de algunos de nosotros, Daniel Trujillo nos conectó a la red. Yo me encargué de la parte de los servicios de cómputo, tuvimos que instalar protocolos, tuvimos que instalar servicios, desarrollar algunas cosas, y Hugo fue el que hizo crecer de alguna manera, convenciendo gente en todo México, no solo instituciones privadas, sino también, y es más importante, instituciones públicas, para que se conectaron a la red en un esfuerzo posterior que se llamó BEXNet, y que también es una historia que se debe contar y se debe de decir y saber de ella en México. No sé si alguien más quiere agregar algo acerca de los retos. Yo sí quisiera comentar un tema. Teníamos solamente una línea privada y teníamos una sola conexión a Bitnet y queríamos conectarnos a Internet. Y creo que se dio un factor muy importante de innovación utilizando la Microvax, que hoy en día creo que lo tienen en una caja de cristal ahí exhibida en el TEC de Monterrey, ¿no?
porque esa máquina nos permitió hacer muchas cosas. Entre varias otras es que había una compañía, una startup que se llamaba TGV, Two Guys in a Box, que era una startup en aquel entonces, que lo conseguimos por dos maneras. Uno, bueno, preguntando a través de los listservs de Bitnet, haciendo este tipo de conexiones y luego ratificando la solución con la Universidad de Texas. Y eso nos permitió, utilizando una tarjeta síncrona, conectar el mainframe de IBM a la Microvax, ¿no? El 3725 a la Microvax con un cable, un cable. Por el otro lado también se conectaba con la Universidad de Texas y eso permitía rutear TCP/IP, es decir, que nos daban los servicios básicos de DNS, ¿no? Y teníamos direcciones asignadas y estamos en las tablas de ruteo. Entonces yo creo que nosotros al hacer la integración de Internet, ¿no? Nunca dejamos de dar el servicio de Bitnet, porque en ese momento era crítico. Entonces, yo creo que la innovación ahí fue un factor importante, porque sin dejar de perder los servicios que estábamos dando, continuamos con el servicio y dimos mucho más. Bueno, evidentemente, ese canal de 9600 después se saturó, porque había demasiado tráfico, había mucho más demanda. Se contrataron líneas privadas adicionales, que luego teníamos el problema de cómo balancear la carga entre las diferentes líneas. Y bueno, una vez que, y ahí a lo mejor David se recordará que estábamos visitando la Universidad de Stanford, ¿no? Y comentábamos sobre los problemas que te dijeron. Y bueno, aquí hay una compañía después del Highway 101 que tiene un símbolo que es el Golden State, el Golden Bridge, y se llama Cisco. Fuimos, los contactamos y así fue como llegaron los primeros ruteadores Cisco. No para resolver un problema de ruteo que teníamos, para resolver un problema de balanceo de carga entre las tres líneas privadas que teníamos, ¿vale? Y evidentemente después dio muchos más servicios, ¿no? Pero así fue como llegaron, así fue como preguntando con ese networking que les comentaba que hicimos con varias universidades, todas estaban colaborando. Nadie nos cobró nada, ¿no? Tuvimos que poner los equipos, eso sí, pero no había ni consultorías, mucho menos, había un ambiente de colaboración extraordinario. Les digo, al grado que la Universidad de Texas nos invitaba a sus sesiones de planeación. Fuimos a una, recordarán ustedes, allá en Texas, en donde estaba la Escuela de Medicina, y nos atendieron muy bien. O sea, llegamos, presentamos, ellos presentaban sus planes, o sea, trabajamos hombro con ellos, ¿no? Y eso yo creo que fue un factor importante, ¿no? De ayuda y de colaboración entre universidades, indistinta de que fueran de países diferentes, ¿no? Sí. Oye, Yo creo que complementando un poquito lo que comentabas, David, de esa conferencia de Interopa a la que me tocó asistir para entrenarnos y conocer los detalles y la forma de configurar y explotar el protocolo TCP/IP. En aquel entonces también, y Daniel lo debe recordar muy bien, todavía muchas de las empresas en Monterrey sí volteaban al TEC a ver, a experimentar con tecnología, ¿no? Particularmente en estos temas, en los temas de tecnología en general, la mayor parte de la información y del conocimiento lo obtenías directamente de los mismos fabricantes, ¿no? Y los fabricantes te enseñaban lo que ellos te querían enseñar, ¿no? Sus productos, su tecnología, sus desarrollos. Pero en este caso en particular, en donde teníamos que empezar a aprender de tecnología que nadie comercializaba y que existía gracias al esfuerzo de desarrollo e investigación de las agencias militares en Estados Unidos, pues era este protocolo que podía interconectar computadoras de diferentes fabricantes y que podía hacer que se hablaran entre sí, ¿no? Entonces, eso en aquel entonces y en ese contexto, pues rompía con muchas formas de hacer negocio los fabricantes de tecnología, ¿no? Porque o eras IBM, o eras HP, o eras Digital, etcétera, ¿no? Entonces, no existía, era muy difícil ponerlos a competir porque las tecnologías que ofrecía cada quien y los productos que ofrecía cada quien eran muy distintos entre sí, no había forma de compararlos fácilmente y simplemente, algunas empresas con las que nos tocó interactuar y poder conocer y colaborar con ellos,
pues algunos estaban casados con IBM, otros estaban casados con HP o con Digital y con algunos otros fabricantes que ya no existen, ¿no? Entonces, el empezar a entender y conocer y aprender de tecnología que servía para romper esos paradigmas, pues fue algo muy interesante y que posteriormente, y lo recuerdo perfecto, bueno, pues provocó que algunas empresas que buscaban empezar a explorar alternativas de formas de resolver los problemas de negocio, pues volteaban al TEC a ver cómo resolvimos estos temas de interoperabilidad, ¿no? Entre fabricantes, ¿no? Fue muy interesante, ¿no? Se desarrolló conocimiento, se impartieron cursos, se dieron diplomados, de todo eso que aprendimos en esos años, ¿no? Sí, definitivamente yo creo que el tema de interoperabilidad es clave, el tema de colaboración entre personas e instituciones, cómo tratamos de sacar las cosas un poquito fuera de la parte académica, aunque el cliente principal era la academia, definitivamente. Nosotros como área de servicio, el Centro de Cálculo, la Dirección de Informática, ofrecía esos servicios a toda la comunidad. Entonces, el esfuerzo que realizamos fue precisamente no para una persona, para un centro de investigación en particular, sino fue para toda la comunidad académica del instituto y que además tuvo un impacto por la red satelital a nivel México. En el libro que les mencioné ahorita de Quarterman, se menciona la UNAM, por ejemplo, pero en el caso del TEC viene hasta todo el diagrama de la red satelital del TEC de Monterrey con la conexión hasta a UTSA. Y se menciona una presentación que hizo Daniel Trujillo fue Princeton, me parece, en 1987-88. Ahí viene la referencia del paper. Claro que si lo buscas en internet, sí, no está ese paper indexado, pero sí, fue cuando visité a Héctor García Molina en su laboratorio y estaban experimentando con una VAX de 1 gigabyte, que era como tener RAM infinita en aquel entonces. Fabiola, creo que nos quieres comentar algo, ¿cierto? Así es, de hecho, muchísimas gracias, Daniel. Lo que me gustaría sería una pregunta para Hugo. Hugo, siguiendo los pasos que nos dijo David, la etapa que cada uno abarcó, en tu caso, ya que se logró la conexión, ¿qué siguió? ¿Qué era lo que te tocaba a ti hacer? ¿Cuáles eran los principales retos o cuáles eran los principales pasos a seguir una vez que ya estaba la conexión realizada? Pues mira, creo que la principal labor era precisamente transmitir y compartir este esfuerzo de colaboración de los cuales nosotros nos vimos beneficiados por esta relación que Daniel pudo establecer con la gente de la Universidad de Texas. De alguna forma, y digo, Daniel no me dejará mentir, ellos fueron muy proactivos, la gente de la Universidad de Texas fue muy proactiva en jalarnos y en invitarnos a conectarnos, ¿no? Entonces, a mí me quedó muy grabado ese espíritu de colaboración y bueno, entendí que si de alguna forma queríamos no recompensar, sino compensar esa ayuda que habíamos recibido, pues teníamos que tener una actitud similar en nuestro país, ¿no? Entonces, originalmente, el primer enlace interinstitucional fue directamente con la misma UNAM, precisamente para que pudieran participar ellos a través de BitNet, pero eventualmente también entró el Politécnico, también entró el ITESO, también entró la UTLA, y en ese mismo proceso y con ese mismo espíritu de colaboración fue que cuando teníamos alguna reunión con ellos para ver o entender o compartirles cuáles eran los detalles y cuáles eran los mecanismos y las labores que tenían que llevar a cabo para poder incorporarse en aquel entonces en las redes académicas, pues teníamos que hacerlo con la mayor de los entusiasmos y el espíritu de colaboración que nosotros mismos recibimos. Entonces, lo que hicimos y lo que nos concretamos a hacer en aquel entonces, aquellas instituciones y los representantes de aquellas instituciones que se empezaron a interconectar, fue que pues ellos a la vez empezaron a buscar cómo poder
incorporar a más instituciones, ¿no? En la medida que se fueron incorporando, bueno, pues empezamos a reunirnos periódicamente para hablar de las problemáticas y de cómo poder explotar, pues de mayor manera esto que se estaba construyendo, ¿no? Esta red que se estaba construyendo, ¿no? Uno de los temas que siempre salía a colación cuando teníamos oportunidad o cuando alguna nueva institución se acercaba con alguno de los que ya estaban conectados a entender y a conocer cómo podrían participar. El primer tema que surgía cuando regresaban a sus instituciones, pues era pues entender para qué, ¿no? O sea, entendemos cómo se puede conectar, entendemos cuánto puede costar, entendemos qué tecnología hay que adquirir, pero bueno, y una vez conectado, ¿qué voy a lograr, no? ¿Qué se va a conseguir? ¿Qué beneficio va a haber para la institución? ¿Qué beneficio hay para la academia, para el alumno, etcétera? Y bueno, como David comentaba, pues la red entendíamos cómo construirlas, pero los servicios eran lo que le daban la justificación a este esfuerzo de conectividad, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones que nos toca en estas reuniones de repente recibir una nueva institución con interés o varias instituciones que tenían interés en conectarse, llegábamos al punto en donde teníamos que darle un mayor énfasis a hablar de los servicios, ¿no? Y en aquel entonces los servicios, por áridos que parezcan, pues era la posibilidad de conectarse a una computadora en forma remota, la posibilidad de tener correo electrónico, la posibilidad de hacer una transferencia de archivos, fundamentalmente, ¿no? Y sobre eso construir, ¿no? Bueno, ¿qué puedo hacer si me conecto a una computadora remota, ¿no? Recuerdo perfecto en una visita que hubo en el campus de parte en aquel entonces el presidente Salinas, y que lo que el tecnológico mostraba en ese entonces era precisamente pues no, lo que se podía hacer a través de las redes académicas, ¿no? En aquel entonces Daniel tuvo una sesión remota a la computadora de Harvard y pudo listar ahí el catálogo de la tesis del presidente Salinas, ¿no? Pero ese tipo de cosas eran las que nos ocupaba cuando acudíamos o teníamos estas reuniones en donde tenían que participar instituciones interesadas, públicas y privadas, en poder conectarse a la red, ¿no? Y tal vez era coincidencia, pero después de esa reunión que tuvimos con Salinas, cuando inauguramos el SATEC, precisamente al año siguiente, el 89, se viene la reprivatización de los bancos, los nuevos pesos, la privatización de Telmex, ¿no? La inversión en infraestructura. Yo en lo personal, y con toda la modestia del mundo, les comento que a mí me queda claro que cuando Salinas vio eso, le cambió la perspectiva, ¿eh? Le cambió la perspectiva. Sí, sí lo creo. Sí lo ¿Cómo creo. es, Y perdón, adelante. una disculpa, cómo es innovar ante un escenario tan inestable, tan cambiante, político, económico? ¿Cómo fue para ustedes innovar en estas condiciones? Bueno, para mí fue Bueno, tener yo muy claro creo, cuál era el objetivo, ¿no? Tener muy claro cuál era el objetivo. El objetivo era conectar, el objetivo era tener claras las restricciones y hacerlo todo lo que fuera posible para que funcionara. Por ejemplo, cuando pusimos la línea telefónica privada, se caía y se caía. Entonces, hay una foto por ahí donde parezco yo con un osciloscopio, ¿no? Que por ahí sale publicada en varias partes, y lo que tuvimos que hacer es, utilizando el osciloscopio, ver por qué se estaban desfasando las señales. Y consultando con AT&T y NSST, detectamos que del lado mexicano la línea privada estaba configurada como línea de voz y del otro lado de datos. Entonces nos fuimos allá a Ciudad Guadalupe, donde tenían la oficina de la ST, y ahí con un armadorcito pues se ajustó la línea para que las impedancias quedaran bien, y a partir de ahí la línea quedó estable. Entonces, no había más recursos que los que tenías y tenías que optimizarlos. Era el foco, ¿no? Yo creo que esa era la clave. yo creo que en temas de innovación, el que haya cambios e inestabilidad, etcétera, cambios de perspectiva, de paradigma, son oportunidades, ¿sí? Los retos los podemos manejar como oportunidades. El
enfrentarnos a estabilidad a lo mejor es una de las cosas que más nos hace, ya está, todo está tranquilo, todo está bien, ahí déjale, ¿no? Nos hace que entremos en un estado estable de conformidad. Entonces yo creo que en el tema de innovación, ahí es donde están las oportunidades. Yo recuerdo cuando salí del TEC en 1994, fue la ¿94? crisis de... Sí, me salí del TEC en el 94, fue en la crisis Perdón. del 94. Exacto. Sí, en 1994 me salí. Fue la crisis del 94 y como quiera me salí y era inestabilidad, el peso para arriba, etcétera. Y pues la empresa pudimos arrancarla. Claro, teníamos vendedor y vendió y nos pescó con un cheque de $25,000 en la mano que ningún banco mexicano quería por la inestabilidad del dólar en el error de diciembre, ¿verdad? Pero al final del día, todos son oportunidades. En el tema de innovación, yo creo que tenemos que saber cómo aprovecharlos y siempre, pues no hay que tener, a lo que hay que tenerle miedo es el miedo en sí mismo, ¿no? Como dice la cita de Franklin Delano Roosevelt. Al final de cuentas, por ejemplo, Hugo vivió aquí en Monterrey, ahora vive en la Ciudad de México. Son oportunidades, ¿no? Todo es oportunidad. Entonces, Daniel se enfrentó a retos, cambios, etcétera, ahora está en Nueva York. Yo creo que no debemos de achicopalarnos y tomar la inestabilidad como un problema, es verlo como una oportunidad. El tema de achicopalar creo que es muy importante. Sabes que visitando todas esas universidades que les comentaba, pues tuve siempre la idea de participar en una. Y cuando llegué a Estados Unidos en el 2000, en 2001 ya estaba estudiando en Wharton y me di cuenta que competimos perfectamente con todos los estudiantes de Estados Unidos, de Europa, y había muchísimos asiáticos que estaban súper becados. O sea, los mexicanos, por ser mexicanos, a veces tenemos ¿cómo les diré? Ese sentido de subestimarnos, pero realmente si nos enfocamos al futuro y nos olvidamos un poco del pasado, podemos hacer cosas muy, muy buenas. Y creo que, complementando lo que comentan David y Daniel, digo, tenemos muchas historias, ¿no? Pero esta última que acabamos de pasar de la pandemia, que fue un tema mundial, un problema y una problemática mundial, es el caldo de cultivo perfecto para la innovación. Cuando te cambian el entorno, cuando encuentras y te tienes que enfrentar a situaciones que no estaban previstas, se generan las condiciones perfectas para poder innovar, ¿no? Entonces, en el momento que te enfrentas a una problemática y no sabes por dónde lo vas a poder resolver, pues es precisamente cuando tienes que hacer uso de la creatividad y de la innovación, ¿no? Entonces, acabamos de pasar por 2 años que nos obligaron a todos a eso, ¿no? Entonces, una de las anécdotas, digo, más, pues de las que todos vivimos en estos primeros viajes que tuvimos que hacer para entender de estos temas en Estados Unidos. Me acuerdo perfecto que en uno de esos viajes a Educom, a la conferencia que hubo en San Diego, no recuerdo exactamente qué año, estaba en exhibición la primera televisión de alta definición. Era una televisión de 19 pulgadas que tenía un costo de $100,000. Hoy puedes conseguir una pantalla de 75 en menos de 1,000, ¿no? Entonces, las oportunidades que se generan atacando y tratando de resolver los problemas de forma creativa, generan oportunidades para todos. Entonces, el tema, como dice David y comentan Daniel, es no tenerle miedo al miedo, ¿no? Excelente, Así es. muchísimas gracias. Una siguiente pregunta que va relacionada bastante con este tema. De todo este proceso, de todo el proceso de conexión, de todo este primer gran reto, ¿cuál es el aprendizaje que consideran que es fundamental? Aquello sin lo cual no se hubiera podido realizar. Y la pregunta va un poco para todos, pero si les parece bien para seguir un orden, podemos empezar contigo, Daniel. Había una prioridad del Tecnológico de Monterrey muy clara, ¿vale? De apoyar la educación. Y esa prioridad
con el apoyo de Ramiro en su momento, movió las montañas para hacer presupuesto, porque hicimos muchos viajes que eran muy, muy costosos. Viajar a Estados Unidos era muy costoso. Y se hizo una prioridad. Entonces, todo nace de una prioridad y unos objetivos que fueron muy claros, ¿no? De apoyar la educación. Y sobre ellos se hicieron planes de implantación. Ustedes recordarán, David y Hugo, que teníamos sesiones de planeación con equipos de Vitro y de Grupo Alfa que nos invitaban, ¿no?, a sus reuniones y nos enseñaban cómo hacer esos escenarios estratégicos de fuerzas, debilidades, amenazas. Recuerdo que hacíamos off-sites en aquel entonces, ¿no? Y los hacíamos. O sea, hubo una planeación, hubo un proyecto, hubo prioridades y yo creo que eso para mí fue fundamental. David. Creo que el trabajo en equipo, la colaboración, la planeación, el trabajar hacia la meta, el tener claro el objetivo, definitivamente trabajar de manera creativa, poder resolver los problemas es importante, pero siempre había un problema que necesitábamos resolver, había trabajo en equipo, colaboración, tanto entre nosotros como entre otras instituciones. Yo recuerdo que Ramiro, por ejemplo, no viajaba tanto, pero nos mandaba a nosotros. Íbamos en parejas, íbamos en equipo, o sea, tratábamos de trabajar, teníamos esa disciplina de trabajo en equipo. Hay otras muchas personas que participaron en todo este esfuerzo. Por ejemplo, recuerdo Pablo de la Garza en la parte de computación, servicios académicos. Había que entrenar y documentar y publicar. La publicación, ese cursor, era el trabajo que hacía Pablo de la Garza, por ejemplo. Entonces, yo creo, sí, aquí estamos nosotros, pero había mucho trabajo aparte de mucha gente que colaboró, ¿no? No olvidar la colaboración de Miguel Ángel Arriola, que claro. convirtió la biblioteca en un centro de información gracias a las conexiones que teníamos. O sea, se transformó totalmente el concepto de biblioteca. Claro, también hay que mencionar que Hugo García fue director de biblioteca. También. Por cierto, adelante, Hugo. Sí, bueno, creo dos cosas, ¿no? Creo que en aquel entonces, no me pregunten cómo, no me pregunten por qué, pero había este drive, ¿no? Había este ímpetu y había este impulso para entender y aprender, ¿no? Yo siento de alguna forma que, y digo, siendo padre de familia y habiendo tenido ya la oportunidad de graduar a mis dos hijas, y conociendo esta generación, me doy cuenta que por alguna razón, no sé cómo, qué pasó en el camino, pero los intereses han cambiado mucho. Y no sabría ahorita cómo, pero bueno, es algo que trato de trabajar e impulsar con mis colaboradores, el investigar y tratar de aprender por uno mismo, ¿no? Creo que ese aspecto fundamental de el apetito y la curiosidad de poder entender y luego, como comenta David, compartir ese conocimiento y conocer qué otras cosas o qué otro punto de vista puede haber para resolver una misma problemática, creo que es algo que necesitamos impulsar y desarrollar, ¿no? Sí, definitivamente ahí Hugo coincido porque aprender es clave. Y si yo me hubiera quedado con lo que aprendí, me gradué en el 83, era Fortran lo que aprendimos. Pascal, COBOL. Sí, digo, el COBOL todavía se usa en algunos lugares en instituciones financieras, ¿no? Pero pues es un lenguaje que todos saben leer, nadie quiere escribir. Pero el aprender a aprender yo creo que es clave. Y el tiempo de vida de un ingeniero en estas épocas, cuando mucho ha de ser un año, ¿no? Después de que te gradúas. Después de que te gradúas, un año después, ya lo que aprendiste, ya te sirven las bases, ¿verdad? Pero todo va cambiando. Hablando de eso y habiendo terminado ya este recorrido acerca de cómo fue esta primera conexión, que les he de decir que para muchos de nosotros esto es como ver a los Beatles en este roof concert, en la parte de arriba, viéndolos a ustedes contar estas historias y darnos todo este detalle acerca de cómo fue y todo el aprendizaje que ustedes tuvieron. Creo que sigue hablar acerca de todo este aprendizaje les lleva a ustedes también a ver una distinta perspectiva de
el presente, pero también del futuro. ¿Cómo es que ustedes ven el futuro de Internet en México? ¿Dónde lo ven? Si te parece, en esta ocasión empezamos contigo, Hugo. Híjole, mira, en aquel entonces no teníamos idea y gente que en aquel entonces, por su conocimiento y por sus logros, pues admirábamos mucho y digo, sigo admirando, pero cuando llegué a comentar con algunos de ellos en mi salida del tecnológico, que le decía yo, me voy a ir a trabajar a una institución financiera porque ya me quiero casar y ahora sí necesito ganar lana de veras. Me dijo, no, y no solo él me lo dijo, me lo dijeron varias personas, directivos del TEC, que les comentaba esta idea y les decía, ¿saben qué? Me voy a salir porque el Internet va a ser el medio de comunicación y va a ser explotable por las instituciones financieras y por todos los servicios que se puedan obtener. Me dijeron, no, Hugo, estás loco, eso no va a pasar. Y sin embargo, yo no los culpo porque nosotros mismos no teníamos mucha idea de lo que teníamos en la mano y de lo que habíamos aprendido y de lo que habíamos ayudado a construir. Lo que quiero decir con esto es que hoy tenemos en la mano una diversidad de tecnologías que muy probablemente le van a cambiar la vida como a nosotros nos cambió en el futuro próximo. Entonces, hay tantas oportunidades de seguir aprendiendo, de seguir emprendiendo, oportunidades de negocio. Digo, afortunadamente todo este conocimiento acumulado me permitió arrancar mi propia iniciativa hace 8 años. Entonces, pero sigo interesado en la tecnología, ¿no? Y en lo que hoy te puede entregar. Y hoy, si me preguntas, oye, ¿qué va a pasar con el blockchain en 20 años o en 30 años como pasó con el Internet? No tenemos idea, pero seguramente va a ser de gran impacto. Y esa es una tecnología. David. Sí, definitivamente hay retos adelante, no nada más en México, el que los gobiernos quieran controlar el contenido en la red, temas de censura y moderación de contenido, producto de la desinformación, que ese es uno de los grandes retos que tenemos, las plataformas tienen. El reto de la ciberseguridad, que por cierto, la semana que el próximo webinar van a hablar de eso, Andrés Velázquez, un especialista en México, que sí los hay y muy buenos en ciberseguridad. Una cosa, los chicos malos saben trabajar en equipo, de hecho se comunican y explotan la información, las vulnerabilidades en equipo, y los chicos buenos no tanto, entonces tenemos que trabajar en eso. El tema de la privacidad también está presente, también va a volver, es algo importante, ya muchas empresas tienen el Chief Privacy Officer, se está volviendo ese tema importante. Internet actualmente es el mecanismo por omisión para probar y entregar nuevos servicios digitales. La banca, recuerdo con ese comentario hace muchos años, en el 94, 95, cuando hablé con un directivo de informática y le dije, oye, ¿puedes entregar aplicaciones utilizando el navegador? Su respuesta fue, oye, ¿quién va a querer utilizar una aplicación en algo que le das scroll y scroll y scroll? Como una pantalla de una aplicación va a estar ahí. Bueno, el tiempo nos ha enseñado que sí puedes entregar aplicaciones y puedes ponerlas en la nube. La distribución de software actualmente es por la red, es por Internet. El acceso a tecnologías nuevas, procesadores Tensor de inteligencia artificial están en la nube. Puedes experimentar sin necesidad de invertir dinero en esas tecnologías, hacer prototipos, probar y fallar y no gastar millones de dólares en el intento. Definitivamente el ancho de banda va a ser un tema, sobre todo porque lo estamos usando para video, streaming, audio, pero no creo que vaya a ser algo grave porque hay dinero y la gente está ofreciendo esos servicios. En Internet, como ya dije, podemos probar y utilizar nuevas tecnologías, entre ellas el aprendizaje automatizado, procesamiento para inteligencia artificial, desarrollar aplicaciones sin tener que invertir grandes cantidades de dinero.
Casi todos los proveedores de nube ofrecen planes de entrada sin costo o periodos de prueba. Claro, se necesita conocimiento para ir a la nube. Las organizaciones grandes pues, pueden usar los servicios de nube experta, por ejemplo, para migrar aplicaciones hacia la nube. Ahí abajo, como dicen. La realidad virtual, híjole, es un tema complicado. Yo le voy más a la realidad aumentada, pero en temas de entrenamiento, capacitación, accediendo a información global, así como entregar ese contenido, yo creo que al final del día la red, por más raro que parezca en México, el Internet en México puede servir para desarrollar ciertas comunidades. Algo que nos enseñó la pandemia nosotros como empresa es que no tenemos que traer a la gente a Monterrey. Podemos contratarla en Veracruz, podemos contratarla en Tepic, podemos contratarla en Tijuana, podemos contratarla en todo México y además en todo el mundo, ¿sí? Entonces, puedes desarrollar gente que no puede salir de su comunidad local por temas familiares, etcétera, y la puedes desarrollar. Y la educación también así, como usamos la red satelital para llevar conocimiento a campus del sistema que no tenían la cantidad de doctores o de investigadores que ¿cómo se llama? Que se requería. Entonces, puedes multiplicar esfuerzos, ¿no? Yo creo que ahí hay grandes oportunidades. Y la otra es el tema de movilidad. La mayor parte de los mexicanos reciben internet mediante dispositivos móviles. La parte de 5G, el tema de 5G puede ampliar este tipo de servicios. Telesalud, por ejemplo, yo tengo esta mugrita, es no se alcanza a ver, se llama Cardiomobile. Me puedo hacer un electrocardiograma, no es médico, de clase médico, pero es con 6 puntos. Y si quiero, puedo compartir la información con mi doctor, un servicio en la nube. Entonces, esos temas creo que pueden hacer que los especialistas lleguen a regiones remotas. Como siempre, sobreestimamos el impacto de una tecnología en el corto plazo y lo subestimamos en el largo plazo. Coincido con Hugo, quién sabe dónde llega el tema de blockchain, realidad virtual, etcétera. La bola de cristal, por más que la limpies, no se ve hasta dónde pueda llegar esto. El tema de automóviles conectados, acabo de leer que hay un protocolo ya que permite que un coche se comunique con otro y se pongan de acuerdo a ver qué van a hacer ante una situación de problema. Entonces, lo que puedes ver es tratar de ver tendencias, ¿no? Claro. Daniel, adelante. Comentábamos en las reuniones de preparación con Ramiro el modelo OSI, el Open System Interconnection, que va del físico, data link, network, transporte, sesión, presentación y aplicación. Y yo creo que, bueno, Internet, si pensamos que es el mecanismo de entrega de nuevas tecnologías, ha ido escalando, ¿no? Esa escalerita desde el físico hacia la aplicación. Entonces, recientemente me encontré un artículo de Gartner que se publica el 23 de mayo de 2022 que dice el cuadrante mágico, y lo voy a leer para no equivocarme, el cuadrante mágico de los servicios de cloud de inteligencia artificial para desarrolladores. Dice Gartner, nosotros predecimos que para el año 2025 el 70% de las aplicaciones desarrolladas internamente incorporarán modelos basados en inteligencia artificial y ML, Machine Learning. Kites, que es Cloud AI Developer Services, proporciona a los desarrolladores las capacidades de ML automatizado para customizar modelos de ML para sus aplicaciones. Estos modelos de ML pueden clasificar información, predecir tendencias, evaluar riesgos, automatizar procesos y mejorar una empresa en todas sus áreas funcionales y sus flujos de trabajo. Y termina diciendo, estos servicios basados en cloud permiten que los equipos de desarrollo y usuarios de negocio que no son expertos en ciencia de datos utilicen modelos de inteligencia artificial vía APIs, Software Development Kits, SDKs o aplicaciones, ¿vale? Y luego marca en ese cuadrante mágico de Gates que los líderes son AWS, Amazon Web Services, Microsoft, Google, y me sorprendió un poco, pero también ponen a IBM, ¿no? Entonces, yo creo que viene por la parte aplicativa el futuro muy fuerte, ¿no? Mi recomendación es enfocarse a datos, ¿vale? Yo siempre he estado trabajando
en informática del lado del delivery, enfoquemos en los datos. Hay que asegurar que las aplicaciones que desarrollamos generen logs de uso de todo, no solamente de los errores, de los clics. Veamos qué hace hoy Amazon con sus aplicaciones para hacer recomendaciones y demás. Estaremos creando la nueva generación de aplicaciones si realmente registramos todo lo que hacen nuestros usuarios hoy día en sus aplicaciones de todos los días. También yo sugeriría aquí, bueno, iniciar un enfoque de Big Data, ¿no? Las aplicaciones analíticas tradicionales requieren una hipótesis y hacer pruebas comprobando una serie de datos limitados, ¿no? Yo recuerdo bien cuando estudié maestría en el TEC, que terminé en el 86, utilizando, bueno, accedí a la información que tenemos de matrícula, se hizo un estudio para ver qué correlación había entre el examen de admisión, ¿vale? Que era el SAT, el Scholastic Aptitude Test, y el promedio final del alumno, más una variable es que si tenía beca o no tenía beca. Y sucede que no había una correlación tan fuerte entre el examen de admisión y el promedio final de su carrera, pero sí había una correlación muy importante si tenía beca o no tenía beca. Y eso me hizo pensar que había más bien un factor socioeconómico que era el que impulsaba que los alumnos sacaran buenas calificaciones. En un enfoque de Big Data, con los datos que tiene hoy en día el TEC, 40 años después, ¿no? Creo que podríamos nosotros identificar, utilizando herramientas de Big Data, Data Mining y Machine Learning, cuáles son los factores de éxito de un alumno en el TEC. Si tomabas clases en la mañana, si venía de cierta preparatoria, si tenía clases con ciertos maestros, si estaba, si era foráneo o era local, si vivía en cierto, ¿cómo les diré?, edificio de estudiantes, etcétera, etcétera. E inclusive, ¿no? Porque tienen los datos, creo que el TEC también de los exactos, pues qué correlación había con el éxito profesional que tuvieron después estos muchachos, ¿no? Entonces, poco en datos, mucho machine learning, mucho inteligencia artificial. Para mí me queda claro que es el futuro del Internet. Excelente, muchísimas gracias. Vamos a utilizar esta última pregunta para recordarle a nuestra audiencia que se encuentra la posibilidad de participar con nosotros a través del Q&A. Si quieren mandarnos preguntas, ya hemos detectado, de hecho, muchos comentarios que les haremos llegar a nuestros panelistas, pero si ustedes pueden participar todavía a través del Q&A haciendo las preguntas que consideren pertinentes. Y bueno, la última pregunta que les haría como parte de esta última sección sería, ¿qué consideran ustedes que fue el aprendizaje que se llevaron, que tienen actualmente, que se le pudiera transmitir a México en temas de innovación? ¿Qué es ese aprendizaje elemental para fomentar la innovación en México? Si les parece bien, ahora empezamos contigo, David. Muy bien, nada sencilla porque el tema de innovación es muy amplio y algunos dicen que innovar es como aventar trapos a una pared y ver cuál pega. Definitivamente, a mí me gustan ciertas frases como, ¿cómo reconoces a los pioneros? Por las flechas en la espalda. No hay que tenerle miedo a fallar. Claro, hay que aprender de intentar algo. El tema de hay que pensar que podemos. El tema de mentalidad es muy importante. Hay gente en México a nivel mundial que he estado viendo los que trabajamos en el TEC, por ejemplo. Daniel es uno, está en Nueva York. Tenemos gente que estuvo en el grupo de telecomunicaciones y redes que está en Zurich. Gente que está trabajando para Google. Gente que está haciendo empresa. El famoso y nunca bien ponderado Chencho Tenable es vicepresidente del ACNIC a nivel América Latina. Oscar Robles es el director general del ACNIC. O sea, creo que en el tema de innovación, el asunto está en intentar, sí, tienes que prepararte, definitivamente. Como dice, hay un filósofo que dice, oye, donde se encuentra la preparación y la oportunidad es la suerte. No puedes nada más salir y decir, oye, voy a hacer esto y échenme lana. No, tienes que demostrar que traes tracción. En México definitivamente tenemos gente muy capaz. Tenemos una gran oportunidad que es la cercanía con un país, la economía más grande del mundo, bueno, China, pero
perdón, con la economía más grande del mundo, que es Estados Unidos, y los Estados Unidos está tratando de mover sus relaciones comerciales más cerca, alejarse un poco de China por cuestiones por cuestiones económicas de poder que han tenido China. Entonces ahí tenemos una oportunidad de oro en términos de que no tenemos que mover a mexicanos al otro lado. Está Internet y por ahí podemos entregar cosas, por ahí podemos distribuir aplicaciones. Soy un convencido de que en México necesitamos más ejemplos de movilidad social. Yo, por ejemplo, mi papá era profesor de la Uni de Nuevo León de preparatoria. A diferencia de Hugo y Daniel, que que obtuvieron beca, mi papá me dijo, tú estudias en el TEC y yo te lo pago. Creo que fue una de las mejores inversiones que hizo mi padre, con un sueldo de profesor de universidad. Claro, él nada más tenía un saco y no tuvimos coche, no tuvimos automóvil. Murió y nunca manejó. Entonces, todo depende en cómo estén tus prioridades. Creo que el tema para México está en la educación, en prepararnos, el aprender, ¿sí? Sin eso, yo creo que el mayor aprendizaje es, oye, aprende a aprender, aprende a hacer cosas, no le tengas miedo a los retos. Cuando veas que hay competencia, siempre hay lugar para uno bueno más, aunque un mercado esté competido. No le saques a los trancazos. Ese es mi Excelente. aprendizaje. Muchísimas gracias. Hugo, ¿te parece si seguimos contigo? Claro, yo, y lo comentó David, ¿no? Pero yo señalaría el tema de la colaboración, ¿no? Son tan amplios y hay tanta profundidad en los temas de tecnología que pretender o decir o intentar pretender dominar muchos es imposible, ¿no? Entonces, mi recomendación y mi filosofía es, escoge un campo de acción, trata de hacerte muy bueno en él y busca complementarte, busca colaborar. Entonces, creo que como sociedad nos hace falta mucho eso y creo que México sería un país distinto si este esfuerzo de colaboración fuese algo que buscáramos impulsar, ¿no? Lo vimos, ese espíritu de colaboración fue lo que creó y posibilitó la existencia de las redes académicas y sigo pensando que el esfuerzo de colaboración como sociedad, en el campo de especialidad en el que tú te encuentres, en el conocimiento que tú domines, siento que la especialización es muy importante, pero la especialización requiere complementación. Y entonces, en la posibilidad de que tengamos, de poder desarrollar redes de colaboración en todos los aspectos de la vida, en el laboral, en el social, en el religioso, si lo quieren llamar así, en el espiritual, creo que ahí está la clave de cómo crecer como sociedad y como país. Excelente, muchísimas gracias. Daniel. Bueno, yo tengo dos recomendaciones. Primero, recordar que la educación es la llave que abre muchas puertas, ¿vale? Es importante estar actualizados, es importante, bueno, tener los estudios, tener los diplomas, etcétera, pero la actualización es muy importante. Número dos, el enfoque a datos. Hace no mucho tuve la oportunidad de platicar nuevamente con algunos profesores de Wharton. Y sucede que el profesor más prolífico, es decir, el que genera más papers de investigación de Wharton, es una persona que una vez al mes se encierra 2 días en su oficina y no sale. No toma llamadas, no de emails, y lo único que hace es hacer data mining. Y con eso produce papers de investigación, ¿vale? Entonces, nuevamente, como se los comentó anteriormente, datos, es importante que los tengan. Analizando los datos, creo que vamos a descubrir muchas cosas nuevas que no sabíamos, ¿no? Y que nos puede ayudar a generar, pues, nuevas ideas, nuevas aplicaciones, nuevas tecnologías, nuevas maneras de ver las cosas. Esa sería mi aportación. Excelente, muchísimas gracias. Si les parece bien, estaremos leyendo parte de los
mensajes que nos ha mandado nuestra audiencia. De hecho, algunos me parece que son más bien como saludos y reconocimiento a su labor. Uno de ellos, por ejemplo, Raúl Mora, les envía sus saludos y reconoce su labor como directores y también como personas. Antonio Quesada comenta que es importante recordar que estos 3 hombres no solo construyeron el Golden Gate que ellos mencionan, sino que al mismo tiempo mantuvieron funcionando los servicios de cómputo y comunicaciones del Tecnológico Campus Monterrey sin sacrificar a Pedro para pagar a Pablo. Ellos literalmente chiflaron y comieron pinole al mismo tiempo sin perder el ritmo en momento alguno. Quesada, saludos al Quesada. Y aquí Otro que está en el extranjero. Aquí está una pregunta que nos realiza la abogada Fátima Cambronero. Les pregunta, ¿qué desafíos y amenazas ven para Internet global e interoperable en el futuro? ¿Qué tan lejos o diferente quedará de esa Internet que existía cuando ustedes hicieron todos esos esfuerzos que nos están compartiendo para conectar a México? Y les agradece por compartir sus experiencias. ¿Quisieran contestar alguno de ustedes? ¿Cuáles son las diferencias que ven de ese primer Internet al Internet de ahora? ¿Cuáles son los retos? Yo lo que veo son la parte de regulación. Esa es una muy importante. Los temas de propiedad intelectual. Ahora con el tema de inteligencia artificial, si una inteligencia artificial, un algoritmo produce una obra de arte, hace un nuevo algoritmo, etcétera, ¿quién es el propietario? Hay temas muy interesantes en la parte de derecho informático, en la parte de propiedad intelectual. Creo que eso va a ser la parte un poquito más diferente, dado el impacto que tiene Internet en otras áreas, ¿no? A nivel electoral, por ejemplo, en Estados Unidos, que Facebook ya no va a permitir publicidad, etcétera. Entonces, esa es la parte que yo veo que cambie un poco, ¿no? Hay una frase que me gusta y que la debemos aplicar en la manera en que interactuamos en Internet. Es una frase de John Postel, que trabajó en el tema de TCP/IP, era el encargado de los RFCs. Durante muchos años, hasta su muerte, fue el encargado de IANA, encargado de direcciones de IP. Y lo que nos dice este principio es, sé conservador en lo que envías a la red, pero sé liberal en lo que aceptes. Y yo creo que ahí tenemos que aprovechar ese principio para escuchar, ver, pero ser muy conscientes de lo que mandamos hacia arriba. Hay que cuidar Internet. Muchas gracias, Daniel. ¿Hubo alguien más que quisiera aportar en la pregunta? ¿Cómo se llama la persona que hizo la pregunta? Fátima. Fátima, mira, si yo supiera cuál fuera el futuro de Internet, ya hubiera puesto un startup o estaría tocando la puerta a la compañía que esté desarrollando esta tecnología para pedirle trabajo y hacerme millonario o si no billonario, ¿vale? Internet ha pasado por muchas etapas, ¿no? Caracteres, gráfico, era primeramente educativo, ahora totalmente comercial. Vimos el salto que dio con Google, ¿no? Donde tenemos pues una máquina de búsqueda donde tienes toda la información. Hemos visto cómo se ha transformado la media, ¿no? Es decir, los programas, YouTube, encuentras en YouTube no solamente diversión, sino cursos del MIT, cursos de Stanford, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sigue? Yo creo que lo que sigue es aplicaciones distribuidas que nos permiten adivinar qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Lo vemos hoy poco a poco, por ejemplo, si utilizamos en nuestros autos Google Maps o Waze, ya cuando voy a salir prácticamente me dice a dónde voy a ir, ¿vale? Hoy en día, por ejemplo, los mecanismos de fraude para tarjetas de crédito, esto en la parte financiera, tienen inteligencia artificial. Es decir, antes yo tenía que decir, oye, voy a ir a España, por favor, para cuando llegue a España, los cargos de España, que no me los canceles. Hoy las compañías de tarjeta de crédito ya saben todo. Es decir, saben a dónde viajas porque compraste el boleto. Pueden saber hasta dónde estás, porque tú sabes que los teléfonos tienen localización. Además, podrían decirte, yo creo, podría tener la información si estás en la tienda y estás comprando. A ese grado. Ahora, desde el punto de vista legal, bueno, pues entramos al tema de la privacidad, ¿no? ¿Qué tanto deben saber? ¿Qué tanto deben poner? Pero hay que recordar, en esta vida nada es gratis. Y un servicio que no te cuesta, el producto eres tú, tus datos. Hugo, no sé si quieras comentar.
Sí, Hugo, la pregunta, perdón, nada más para reiterar, porque era más que como del futuro, ella decía como, ¿qué desafíos ustedes están viendo para el desarrollo de Internet? Y construyendo lo que Daniel mencionaba como hacia dónde vamos, la proliferación de los datos y la generación de tanta información solo hace que el problema de la seguridad se haga difícil de resolver. Y esto solamente va a crecer, ¿no? Entonces, construyendo igual sobre lo que comenta David, el tema de la privacidad pues está vinculado a la seguridad y simplemente se va a hacer cada vez más complejo en la medida que generemos más información de todo lo que nuestra vida representa, desde el momento en que te levantas y agarras el celular para ver qué pasó mientras dormías, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el tema de la seguridad, me ha tocado estar en conferencias y uno de mis jefes me enseñó, o me tocó verlo en varias ocasiones, cuando de repente tenías a un gran personaje enfrente dando alguna plática, reiteradamente la pregunta que siempre hacía es, ¿qué te quita el sueño en la noche? Una persona que ya tenía la vida resuelta. Y la respuesta era consistentemente la misma, la seguridad de mis datos. Entonces, si hoy hay algo que a mí me puede quitar el sueño en el negocio en el que estoy, es la seguridad de los datos de mis clientes, ¿no? Entonces, ese es para mí el desafío más grande. Y con la generación de información que hoy producimos todos y cada uno de nosotros, ese solamente es un desafío que no tiene fin. No, y ahora con software que te ayuda, soluciones de low code, que te ayudan a programar, en donde un algoritmo es el que ya te está dando la solución en la cantidad de vulnerabilidades que ese mismo algoritmo puede introducir. Definitivamente coincido en que el tema de ciberseguridad es uno de los desafíos que tenemos. El tema de cómo perseguir o atrapar al criminal, porque una de las cosas que tiene Internet es el anonimato y la otra, en el derecho marítimo internacional, pues si un barco de bandera de Panamá choca con un barco de no sé dónde, hay un algoritmo ahí, hay una manera de resolver el problema. Pero si te atacan de Ucrania o de Rusia, ¿qué onda? ¿A dónde vamos a enjuiciar y ¿A quién le reclamo? a perseguir? Así es. Entonces hay veces que tienes que protegerte y sí, sobre todo en organizaciones que manejamos dinero, ¿no? Que manejamos información de dinero, información de cliente, porque ahorita los datos, pues es el nuevo petróleo, es la manera en que se generan y monetizan muchas plataformas. Como dice Daniel, y un servicio es gratis, pues el producto eres tú. Y el reto ese, pues si ven una entrevista del 60 minutos con el autor de Homo Sapiens, un historiador israelí, oye, hay algoritmos y hay servicios que saben tus preferencias sexuales antes de que tú sepas cuáles son tus preferencias, en base a lo que buscas y a lo que ves, etcétera. Entonces, el tema de privacidad y el tema de seguridad, sí coincido en que es uno de los desafíos más importantes, pero también la legislación y el tema de control, ¿verdad? Sobre eso, porque hay mucha gente que dice, no, pues mejor prohíbelo y ya nos quitamos del problema. Pero son cosas con las que tenemos que vivir. Yo sí he sido muy crítico, creo que los chicos malos saben trabajar más en equipo que los chicos buenos. De hecho, David, hay una pregunta que va un poco en ese mismo entendido y es para ti. Dice, siguiendo con la idea de David sobre regulación, actualmente vemos muchos llamados a regular diversos aspectos relacionados con Internet. Y muchas veces quienes tienen en sus manos esa regulación desconocen su funcionamiento. ¿Cuál sería su principal recomendación a legisladores y reguladores al momento de elaborar regulaciones para el ecosistema digital en general? Y la hace Michelle Hernández. Michelle, gracias por la pregunta. Yo creo que el tema está en escuchar a los expertos, a los especialistas. Hay un consejero del NIC, el abogado, ¿cómo se llama? Joel Gómez.
hace mucho esfuerzo en tratar de colaborar y participar en temas legislativos. Hay que poner en la mesa, como dice un amigo, el tremendo Chencho con sus ejemplos, Internet es una carretera. Y si alguien quiere poner un burdel, ¿qué va a hacer la carretera? No te lo pongas. Hay un tema ahí muy complicado de ser liberal y de ser conservador en todas estas cosas. Hay que defender el derecho al que opine diferente a ti, que lo exprese, pero que no te ataque. Ese es el principal tema y el principal reto. ¿Hasta dónde va a llegar ese tema de regular, de prohibir, de permitir? Y es un tema que tenemos que irnos dando cuenta y tenemos que abrir la mente, ¿no? Para ver hasta dónde vamos a prohibirlo, porque el señor Trump tiene derecho a decir lo que él quiere decir. No, Twitter no tiene por qué prohibírselo. Aunque bueno, sí, porque al final del día yo pongo el servicio y pongo mis reglas, ¿no? Pero claro, existe la posibilidad de lo que hizo el señor Trump. Abrió su red social, ¿verdad? A ver quién te quiere poner los servidores, etcétera. Entonces son temas bastante complejos que yo creo que la inteligencia colectiva es la que los puede resolver. Así como hablamos de crowdsourcing para temas de financiamiento, creo que tenemos que hablar de temas de crowdsourcing para estos temas complejos. Y tenemos que reconocer y ser humildes en que no lo sabemos todo. Y para eso hay especialistas. Y nosotros en empresa, como dice muy bien lo ha dicho Hugo, sí, hay que ser especialistas, pero hay que complementar ese conocimiento y contratar o invitar a expertos para engrandecer eso, ¿no? Entonces el asunto es participar en eventos, participar en foros, tratar de influir y hacer un poquito más de participación ciudadana, porque los ciudadanos somos todos. Les voy a leer un comentario que de hecho hace Fátima Cambronero sobre esta pregunta que les hizo Michelle y dice, no urge legislar, el hashtag no urge legislar, no tenemos que regular tecnología, sino las conductas humanas, y dice ella que morirá repitiendo eso. No sé si Hugo o Daniel quieren aportar algo sobre esta pregunta que les hacía Michelle o sobre el comentario de Fátima. Yo creo que digo, si fuese posible hacer que las leyes fueran con los algoritmos de machine learning autoajustables, sería la solución. Es complejo, o sea, el problema de las leyes es que hay que escribirlas, ¿no? Y en el momento que están escritas son obsoletas. El principal reto de la legislación es cómo hacerla flexible, cómo hacerla dinámica, ¿no? Y ajustarla en función de lo que la sociedad te va demandando, ¿no? Responsabilidad social que tienen las empresas líderes, ¿no? Para regular los temas, ¿no? Hablemos de Twitter, hablemos de los mismos mecanismos de seguridad que tienen ahora en la nube, ¿no? Que tiene AWS, que tiene demás. Yo creo que la responsabilidad es también parte de estos líderes tecnológicos que los tenemos muy claros hoy en día. Les voy a hacer una última pregunta que de hecho viene del director de NIC, Ernesto Bojorquez, y les pregunta, como sirva también para una reflexión final, ¿hay algo que les gustaría haber hecho diferente? No sé si alguno de Sí, ustedes yo te voy a decir, haberme quedado con el nick MX en esa época. Es un mal chiste. Siempre estás con nosotros, David, eres parte de nuestro consejo consultivo. Ya sé. No, definitivamente, pues hay que aprender más. No lo puedo decir, digo, a veces veo a Daniel lo que ha logrado y digo, chini, ¿para qué me quedé en México? Pero bueno, así somos y México me gusta. Entonces, es difícil la pregunta, esa introspección. Yo creo que hay que tener menos miedo. Yo en particular soy muy conservador y muy miedoso. A lo mejor algo diferente es ser más abierto, más agresivo en temas de mayor experimentación, que eso es importante. No tenerle tanto miedo a fallar. Creo yo que eso es lo que haría diferente, porque el fallar pues es parte de la vida y la única manera en que no fallas es si no intentas nada. Para mí eso sería el tema, ¿no? A nivel experiencia, y yo creo que a nivel organizaciones también tenemos que experimentar y aprender cómo meter esa experimentación
y esa cosa, ese tema de falla en nuestro aprendizaje colectivo. Excelente, Daniel. Hugo. Yo creo que sería muy arrogante ponerme o posicionarme en aquel momento y con la información que teníamos en aquel momento y el problema que teníamos enfrente, decidir ahorita, saber qué podría haber hecho distinto. Yo cometí muchos errores, principalmente en la forma en la que distribuimos y asignamos direcciones de IP pública, ¿no? Lo hicimos con un nivel de superficialidad, lo hice con un nivel de superficialidad, porque cuando yo preguntaba en Estados Unidos, oigan, díganme qué criterios utilizan para poder asignar las direcciones de IP pública, me decían, bueno, pues yo les pregunto estas 3, 4 cosas y las entrego. Entonces, nos dieron clases B, nos dieron clases C, y pues simplemente al que me hablaba para decirme, oye, yo necesito conectarme a internet y necesito mi direccionamiento y quiero una clase B, yo no tenía argumentos en aquel entonces para decirle, no te lo voy a dar. O sea, me hablaban, o sea, me buscaron los directivos de Bancomer, los directivos de Banamex, que me llegaban ahí las solicitudes, decir, quiero mi clase B, y yo volteaba a ver a la gente del NIC en Estados Unidos y decirles, oye, ¿qué criterios usas? Pues yo te las di a ti para que las repartieras. El único criterio que usamos es este cuestionario. Entonces, es muy difícil saber qué pudiéramos haber hecho distinto. Simplemente hicimos lo mejor posible, creo yo. A lo mejor lo único distinto que hubiéramos hecho o que podría haber hecho era, pues no sé, estudiar más, conocer más antes de tomar cualquier decisión, pero tampoco había mucho tiempo para hacerlo. Entonces, Parálisis por análisis, ¿no? Había que responder. Había que responder y lo que menos queríamos era entorpecer el crecimiento, sino que verdaderamente esto explotara, ¿no? Y te digo, saber y en aquel entonces entender qué estábamos construyendo, pues era muy difícil, ¿no? Tratar de pensar ahorita qué podríamos haber hecho distinto para resolver un problema que no teníamos idea de qué magnitud era. Claro. Daniel, ¿nos quieres aportar algo? Sí, muy rápido. Ya viéndolo en retrospectiva, yo haría exactamente lo mismo que hicimos. No quiero decir que hicimos cosas bien o mal, simplemente como se iban presentando las oportunidades y los problemas, los fuimos resolviendo. Y los fuimos resolviendo en equipo y con colaboración de otras universidades, como se ha hecho aquí, y preguntando, ¿vale? Aceptar lo que sabíamos, lo que no sabíamos, y cuando no sabíamos lo preguntábamos y eran muy abiertos y nos ayudaban, ¿vale? ¿Sí? Eso sería. Por ejemplo, recuerdo el tema cuando el MX y los dominios, etcétera, que fuimos allá, me parece que el SRI, porque en esa época el SRI era el que manejaba todo el tema de dominios. Y, oye, administrar el MX es un rollo, ¿se quieren quedar con él? Y Daniel dijo, sí. Y yo acá, oye, ¿y en dónde lo vamos a correr? Así. ¿Y en dónde lo vamos a poner? Pero bueno, resolvimos. Sí, nosotros íbamos por un punto edu y nos dieron un punto MX, sí. Así de sencillo. Sí. Así es. Y de ahí ya esa es otra historia. Desafortunadamente el tiempo se nos está acabando, pero me gustaría mucho poder escuchar cuál es su reflexión final, que ustedes se despidan de nuestra audiencia y cómo es de que a ustedes les gustaría que esta conversación continuara. Si ustedes quieren compartir alguna red social, si quieren hacer mención de alguna forma en la que puedan ustedes seguir en contacto con ellos, pues adelante. Muchísimas gracias. ¿Te parece bien si empezamos contigo, Hugo? Gracias. Creo que hemos ya compartido mucho de lo que pensamos y de lo que creemos. Simplemente los invito a que no dejemos el espíritu de aprender y que si buscan entender o conocer algo de lo que se puede hacer en la nube, aquí estoy. Muchísimas gracias, Hugo. David, adelante. Hola, muchas gracias por la oportunidad de participar. Muchas gracias a la audiencia. Veo ahí a algunos conocidos, a bastantes ahí personas que elaboraron con el TEC y que fueron parte de equipos de trabajo que tuvimos. Estoy disponible en LinkedIn. Soy de Trevinor o David Trevino y ahí me pueden encontrar. De hecho, hasta está mi teléfono móvil por ahí y mi dirección de correo. Por ahí pueden localizarme. Normalmente contesto, salvo que me quieran vender algo, ahí sí me hago pato
Un poquito, ¿no? Porque, por ejemplo, soy miembro del comité consultivo del NIC, pero me contactan mucho en LinkedIn para venderme cosas para el NIC. Y pues yo les digo, ¿sabes qué? No soy del NIC. Muchas gracias por la invitación. Y temas, yo creo que ciberseguridad, oportunidades de nuevos negocios, cómo ver el tema de global, ser local pero actuar global, son importantes para este tipo de eventos. Adelante, Daniel. La pregunta para el cierre, dije, ¿cómo retribuir al TEC y a todos los estudiantes que nos están escuchando, ¿no? Y bueno, voy a responder con una recomendación académica. Me voy a inspirar en una ponencia que hizo Pepe Escamilla de los Santos, que es contemporáneo nuestro y que es el director de innovación de la Universidad Educativa del Tecnológico Monterrey. Tuve la oportunidad de participar en una sesión que él dio en Innovat el 8 y 9 de junio del 2022 en Piura, Perú. Yo lo que les recomiendo es introducir un curso de primer semestre de estadística computacional, donde los alumnos en primer semestre sepan lo que son las series de datos, medias, varianzas, correlación, distribución normal, log normal, intervalos de confianza y simulación Monte Carlo. Se expongan a herramientas tipo MATLAB y Python. También incluiría cálculo diferencial básico, simplemente para entender lo que serían pendientes máximos y mínimos, y evaluaría con un proyecto específico de fin de curso, por ejemplo, utilizando la base de datos de alumnos que se acabo de comentar. Y luego para la biblioteca, bueno, pues que así como en su momento con Miguel Ángel Arroyo era un centro de información, bueno, que debe proveer de tamartes específicos de alta calidad para minimizar el problema clásico que tenemos en computación, que es el garbage in, garbage out, right? Y eso sería lo que yo recomendaría. Muchísimas gracias. Y bueno, con esto damos final. En NIC México estamos muy agradecidos y honrados por haber tenido la oportunidad de llevar a cabo esta plática, conocer la historia de este primer gran hito. Estamos seguros que vienen muchísimas transformaciones y tal vez más grandes en y gracias a Internet. Y nosotros en NIC estamos comprometidos a apoyarlos en la construcción del mejor Internet para México. Agradecemos a nuestros invitados y a todos los asistentes por haberse sumado. Estamos en la mejor disposición para que nos hagan hacer llegar su retroalimentación sobre este primer webinar y los invitamos el próximo jueves 27 de octubre, como nos hizo favor David de señalarlo, a la plática sobre ciberseguridad para todos con Andrés Velázquez, que es el presidente y fundador de Mática. Estaremos platicando sobre los riesgos que existen en el Internet y cómo protegerse de ellos. Si ustedes están interesados o si conocen a alguien que pudiera interesarse en esta plática, sobre todo hoy que la ciberseguridad es un tema recurrente, los invitamos a que se sumen a través de la liga de registro y pueden encontrar más información en nuestro banner que se encuentra desplegado en la pantalla. Les recordamos que estaremos presentando una serie de webinars, así que por favor estén atentos a nuestras redes sociales, que los pueden encontrar como NIC México en LinkedIn, Facebook, Instagram y en TikTok también. Así que estamos en la mejor disposición de seguir construyendo una comunidad que sea participativa y que permita discutir temas que sean del interés. No quisiera irme sin antes mencionar uno de los comentarios que se nos estaba yendo ahí por largo, que es de José Carmelo Ramírez Zelaya, que los felicita a ustedes y agradece su contribución para el desarrollo de Internet en México, cuya función fue fundamental, lo que reconocemos desde NIC México y estamos en la certeza de que vamos a seguir sumando con y gracias a ustedes. Muchísimas gracias, un gusto saludarlos. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.